Bueno, ya estamos al aire. Bienvenidos, queridos amigos de la Colombia Humana, a este espacio de conciencia ambiental que tenemos todos los jueves a las 6 de la tarde o 6 de la noche. Están todos cordialmente invitados que por favor inviten siempre hasta ahora a sus amigos, a sus conocidos, sus familiares, para que este horario se convierta en un horario ya tradicional en donde hablamos de temas netamente ambientales. Mi nombre es Esteban Correa y hoy tenemos un invitado especial muy importante que es Andrés Charri. Andrés, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Profesor Esteban, para mí es un placer, como siempre, volver a la Escuela de Formación Política. No había tenido el placer de compartir con usted el espacio, creo. Es más, sin embargo, en la Escuela Política siempre se lo he dicho a Constanza que me parece una maravilla de iniciativa, especialmente porque primero en estos tiempos de pandemia, pues, digamos, esta manera de acercarnos y de generar, digamos, una charla amena y una charla entre pares, pues es absolutamente importante, ¿cierto? Para no romper, digamos, algunas dinámicas que se vienen o que se han venido dando históricamente en espacios que eran presenciales y hoy nos toca tenerlos virtuales, pero más que todo porque la Colombia humana va creciendo, ¿cierto? Y la Colombia humana va ganando espacios en temas tan importantes que ha posicionado y que debemos seguir posicionando como los temas ambientales, los temas sociales, los temas políticos. Y yo, la verdad, profesor, pues agradezco que usted tenga este espacio ambiental. Además, su formación y su carrera profesional pues es brillante, pero además también le agradezco a Constanza Pino, compañera militante de la Colombia Humana, que sigue impulsando la Escuela de Formación, porque la Escuela de Formación es, yo se lo digo y no tengo ninguna, digamos, reparo en usar un lenguaje así, y es que yo vivo enamorado de la Escuela de Formación Política. Casi pues intento verlos o repetir los capítulos que por allí sean, pero es maravilloso. Y lo Muy bien. digo, por ahí, como ahí sí es cierto, las redes hoy guardan todo, yo lo escribo y lo digo, la Escuela de Formación Política creo que es uno de los espacios además más funcionales que tiene la Colombia Humana hoy. Sí, bueno, Andrés, bienvenido entonces, siempre está su casa, claro que sí. Para los que de pronto la primera vez que ven a Andrés, pues yo creo que es más conocido Andrés que yo mismo. Andrés es asesor de Gustavo Petro ahorita en la campaña, es profesor universitario y sí, está enfocado en estos temas de economía ecológica. Es verdad. Entonces, hoy que lo invitamos, vamos a hablar de un tema muy especial, vamos a enfocar la temática de hoy acerca de algo que se llama la transición energética, que es un tema crucial no solamente para el mundo, sino que dentro del proyecto político de la Colombia Humana, el tema de la transición energética es central. Es una columna vertebral en donde se coloca a dinamizar todo, tanto la parte social como la parte económica. Así Entonces, es, hoy profe. vamos a hablar de ese tema. Entonces, Andrés, yo te propongo que comencemos ya haciendo una introducción de qué es esto de la transición energética, qué se conoce como transición energética en el mundo y por qué es tan importante en este momento hacer una transición energética. Profesor, en términos bastante, digamos, tranquilos y coloquiales, pues nosotros en la cotidianidad vemos que las cosas se mueven, se prenden, se apagan, ¿cierto? Tomamos el bus, tomamos un avión, nos movemos en la misma bicicleta, nos movemos en un taxi, ¿cierto? Nos desplazamos y todo eso implica un gasto de energía. Y ese gasto de energía, pues está dado por el consumo de una energía organizada. En este caso, por casi 200 años, se ha venido usando o se ha venido usando diferentes tipos de energía y se ha pasado, digamos, en diferentes momentos de la historia, en diferentes transiciones energéticas, como el mismo Gustavo Petro dice, entonces, por ejemplo, de la fuerza sangre, ¿sí?
que es la fuerza que podían tener los animales en un momento, se pasa a un poco la fuerza mecánica, ¿sí? Y de la fuerza mecánica se pasa a la fuerza que generada por el consumo de energías producidas por la quema de combustibles. Y esos combustibles son la gasolina, el petróleo y sus derivados, el gas licuado del petróleo, el gas natural vehicular, el carbón y todos aquellos que dependen de una extracción fósil. Y ese paso que digamos que sufre el consumo energético para generar trabajo, para generar los bienes de consumo, pues se llama una transición energética. Y cada transición energética pues ha tenido unas diferentes características, ¿cierto? Pero hoy nosotros estamos en un momento muy específico de la humanidad. Los expertos y los científicos más dedicados a estudiar las variables de cambio climático, que además es un fenómeno, digamos, puntual de la construcción terrestre y de la misma, digamos, espacio ecológico de la Tierra, pero que ahora se acentúa más por la presencia de nosotros y por la forma de consumir energía de nosotros, pues han dicho que en la Tierra más o menos quedan aproximadamente unos 20 años en términos temporales para poder rescatar variables ambientales que sean lo suficientemente susceptibles de mantener la vida en la Tierra. Pero el consumo exagerado de combustibles fósiles que al quemarse hacen emisiones de gases de efecto invernadero, o sea, al quemar petróleo, al usar carbón como combustible industrial en los procesos que nosotros conocemos, al quemar gasolina para desplazarnos, ¿cierto? Al quemar gas para desplazarnos, pues estamos aumentando estos efectos, estas externalidades negativas o los efectos que están generando el cambio climático. Así que es urgente hacer una transición energética. Esa transición energética es pasar de el consumo exagerado de combustibles fósiles, en este caso gas, petróleo, diésel, gas licuado del petróleo, gas natural vehicular y los otros derivados del petróleo a fuentes energéticas más sustentables o sostenibles que nos permitan mantener o alargar las variables de emisiones que puedan mantener la vida en la Tierra. Entonces, resumiendo es eso, la transición energética es pasar de un consumo de energía a otro consumo de energía. En este caso, lo que vamos a intentar hacer o lo que estamos proponiendo desde la Colombia Humana y lo que se ha venido proponiendo, que incluso no es una idea, digamos, que nazca en la Colombia Humana, pero sí en el país, somos los únicos movimientos políticos que hemos entendido la importancia del cambio climático y la importancia de esa transición energética, a hacerla a formas más sustentables de consumo de energía, profesor. Profe, no lo escucho. No lo escucho. Ya, perdón. Bueno. Tiene el micrófono apagado. Bueno, para ir redondeando temas, entonces, tenemos que la humanidad en este momento está consumiendo muchísima energía. Muchísimo, Claro. exageradamente. Y de Sí. repeso, como si fuera poco, ese mucho consumo de energía está fundada en fuentes que generan un fenómeno que se llama calentamiento global. Exactamente. Esas fuentes de energía básicamente son petróleo, carbón y gas natural. Ahí está aproximadamente el 80 y 70% de toda la energía que consumimos los seres humanos en petróleo, gas natural y carbón. O sea, los seres humanos en un 80-70% tenemos esas fuentes de energía. Así Y es. más pequeño pueden haber, por ejemplo, energía solar, energía eólica y otras fuentes alternativas de energía, pero son muy pequeñitas, digamos que todas las demás son un 20%. Así es. Pero el mundo entero, al tener esa gran demanda de energía, ese gran consumo de energía y de repeso con quemando gases de efecto invernadero, estamos en un ambiente de cambio climático que, como lo vemos prácticamente a diario últimamente,
los efectos del cambio climático son evidentes, ¿no? Así es. Jornadas de calor muy amplias, de repente cae una tormenta eléctrica y se inundan las ciudades, derretimiento de los polos, acidificación de los mares, bueno, una cantidad de efectos negativos que en otros programas que hemos tenido los hemos discutido aquí. Así es. Entonces, en ese fenómeno que tenemos del calentamiento global, como usted lo dijo ahorita, nos urge hacer esa transición energética, o sea, que dejemos de depender de carbón, de petróleo y de gas y comencemos a utilizar otras fuentes de energía. Básicamente eso es lo que le hemos entendido a Andrés. Perdón, Andrés, que te corté, ¿ibas a comentar algo? No. Es que estaba, cuando usted habla de los efectos del cambio climático y de la variabilidad climática, yo no sé si fue hoy que estaba un poco distraído a la hora del almuerzo, esa mala maña que tenemos los colombianos de ver noticias a la hora del almuerzo para atorarnos. No sé si vi que los canales de Venecia se estaban secando y que había como un tema ahí puntual. No sé si fue una noticia o quizás mi mente me está eh, recordando alguna eventualidad que había escuchado. Pero digamos que efectivamente lo que usted dice es un pasar de un uso de una energía a otra, en este caso de energías fósiles contaminantes a energías que nos puedan mejorar esas condiciones climáticas y ambientales y además que nos dejen de depender de la exploración y la explotación de esas fuentes minerales energéticas. Bueno, correcto. Nosotros, Colombia, no somos diferente ni la sección a la mayoría de los países del resto del mundo. O sea que esas prácticas comunes de consumo de energía que tiene el mundo, de carbón, petróleo y gas, pues las tenemos aquí en Colombia. Pero el consumo de gas está más reducido. Básicamente el consumo de la matriz energética en Colombia en una gran proporción está en petróleo y en carbón. En un tercer lugar podemos decir que está el gas y en unas pequeñas proporciones otras fuentes alternativas, pero en unas porciones diminutas. La pregunta entonces, Andrés, es, ¿el mundo tiene urgencia de hacer esa transición energética? ¿Por Sí. qué Colombia también tendría que tenerla? ¿Por qué Colombia tiene que ser uno de los primeros países, por ejemplo, que lo haga? Porque pues ahorita los países apenas están comenzando a hacer eso. ¿Por qué nosotros tenemos que hacerlo también ahora? Bueno, profesor Esteban, el tema, digamos que de la matriz energética en el país, el 83% digamos, de la energía que se produce en el país para el consumo en términos de hogares e industria está relacionada con las hidroeléctricas. Pero el consumo per cápita de combustible fósil sí es muy elevado en términos de transporte, ¿cierto? Y en términos de acciones o de, digamos, situaciones cotidianas que necesitan de gasto de energía. Por ejemplo, los alimentos a la mesa suya llegan es por combustible fósil, por el consumo de combustible fósil. Y la producción de esos mismos alimentos llegan por producción de combustible fósil. ¿Sí? Nosotros no tenemos hoy una línea férrea útil y la única línea férrea útil, entre comillas, o digamos, es una que está acá en Bogotá, que es que además es turística. Nunca me he subido al tren turístico, pero además la otra es una línea férrea privada, ¿sí? Que transporta precisamente carbón, de la extracción de carbón en La Guajira. Entonces, la movilidad en el país, el transporte en el país, la producción de alimentos en el país, la producción de bienes de consumo, depende, ahí sí, en un 80% de combustibles fósiles y menos en otras formas de energía, como usted ha dicho. Pero la matriz energética en el país, el 83% es energía generada en embalses y represas como Hidroituango, que también tendría unas especificaciones y unas complicaciones ecológicas y ambientales muy difíciles. Ahora bien, para responder la pregunta del profe Esteban, entre nosotros más rápido transformemos y pasemos y dejemos esa dependencia
de la producción y la generación de energía a partir de la quema de combustibles fósiles y la producción de bienes de consumo a partir de combustibles fósiles, pues digamos que el país va a mejorar unas condiciones, va a mejorar sus condiciones ambientales, ¿cierto? Y va a empezar a transformar el modelo económico. Porque aquí no solo es como está planteado en el programa de la Colombia Humana, profesor, si me permite, voy a abrir comillas, entonces dice el programa de la Colombia Humana que yo a todos los militantes, amigos y amigas de la Colombia Humana los invito a leerlo, son 26 o 29 páginas que se escribieron de una manera absolutamente, digamos, conscientes de lo que necesitaba el país y además que es un texto muy enriquecedor para las discusiones que a veces nos agarran en el Twitter o en el Facebook o en la misma calle o en la cena familiar, así nos, pero usted, entonces, esta es una herramienta muy chévere pues para discutir. Entonces dice, abro comillas, se llama el aparte del programa. Entonces se llama Cambio Climático, Superación del Extractivismo y Transición Energética. Enfrentar los desafíos del cambio climático constituye uno de los grandes retos de nuestro país y del mundo en los próximos años, refiriéndose a la pregunta que usted me hace, que implica transformaciones profundas en el modelo económico y no solo mejores políticas ambientales. Uno de los principios básicos consiste en la disminución del uso de las energías fósiles, pero para esto se requiere el fortalecimiento del papel del sector público mediante ajustes del marco normativo, mejora de la investigación científica, promoción de la conversión tecnológica y las actividades productivas con mayor potencial en una economía donde el ambiente sea priorizado. ¿Eso qué quiere decir, profesor? Que Colombia juega un papel estratégico en términos de mitigación y adaptación en cambio climático, no solo porque tiene los ecosistemas o algunos de los ecosistemas más sensibles donde se produce y se construye y se genera agua, que son los páramos, ¿cierto? Que además son exclusivos de Colombia y Ecuador, eh, sino que también esa transformación energética no solo depende en decir hoy vamos a parar de tajo de consumir combustibles fósiles, sino es una transformación que va paso a paso construyéndose además alrededor de políticas públicas, ciencia, investigación, educación, ¿cierto? Y prácticas, digamos, cotidianas que nosotros tenemos. Entonces, ¿por qué cambiar la matriz de generación energética? Digamos, la matriz de generación energética va a ser muy difícil transformarla de energía hidráulica a energía solar o eólica, pero sí la mayor cantidad de disminución de combustibles fósiles que nosotros hagamos va a generar no solo un impacto al interior del país en términos económicos y políticos, sino que además, disculpen, profesor, casi me estornudo, sino que además va a aportar a la disminución de los efectos de cambio climático en el mundo. Claramente, profesor Esteban, usted ha escuchado de la complejidad ambiental y digamos una cosa que ha sido como muy a veces hablada, digamos cotidianamente, y es aquel efecto mariposa. Entonces, el efecto mariposa dice que una mariposa del lado del mundo genera un aleteo y al otro lado del mundo se genera un tsunami, un huracán. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que nosotros hagamos hoy, interioricemos hoy en prácticas ambientales sostenibles en nuestro país, en nuestra misma casa, pues va a tener una afectación global y también local, digamos en escalas globales pero más pequeñitas. Entonces a nuestro barrio, en nuestro vecino, ¿cierto? Si nosotros mejoramos prácticas simples como, no sé, el reciclaje y no juntamos los residuos orgánicos con los residuos de separación para el reciclaje, pues seguramente vamos a evitar que se generen algunos vectores como plagas que podrían estar afectando, no sé, la vida del vecino naturalmente. O sea, cualquier, digamos, transformación pequeña que nosotros podamos hacer va a tener un impacto absolutamente importante. Que quiero hacer una reflexión acá, profesor, esto sin dejar de lado que los mayores consumidores de energías fósiles hoy, de petróleo, carbón y gas licuado del petróleo y gas natural, son las empresas que están montadas sobre el modelo económico del consumo, ¿sí? O sea, la que nos vende el computador, la que nos vende el carro, la que nos vende los zapatos, la que nos vende la ropa, la que nos vende... Y no está mal, digamos, en términos de consumo poder acceder a esos bienes.
sino cómo accedemos a esos bienes, ¿sí? ¿Cómo se están produciendo esos bienes? ¿Es necesario pensar que usted tiene que cambiar estos aparaticos cada 3 o 4 meses o cada 5 meses? No sé, pues es una reflexión que nos lleva a evaluar el tema del consumo. Muy bien, Andrés. Bueno, puntualmente Colombia tiene un problema grande con la composición de su matriz energética. Mientras que el mundo tiene una proporción, unas proporciones ya determinadas de consumo de petróleo, carbón y gas, Sí, resulta que Colombia, en cuanto a carbón, tiene una proporción más alta que la media del mundo. ¿Y es qué verdad. pasa con eso? Que el carbón prácticamente está mandado a recoger. El carbón, incluso quiero hacer alusión a una tesis doctoral de una compañera que se llama Andrea Cardoso. Ella hizo un estudio en donde demostró que el carbón no era sustentable bajo ningún punto de vista. Así Los es. pasivos ambientales que genera el carbón son enormes. O sea, de las fuentes de energía, lo más dañino es el carbón, porque incluso en el transporte mismo está generando contaminación. Entonces, Colombia tiene una gran demanda de carbón, no solamente porque se utiliza el carbón en la industria, sino porque exporta carbón. O sea, las rentas de Colombia en gran parte, en una parte importante, dependen de ese carbón. Entonces, si esa parte de la matriz energética está mandada a recoger, estamos siendo, en términos ambientales, unos cavernícolas completos utilizando carbón. O sea, ya estamos obsoletos, tenemos que quitar ese carbón urgentemente. Entonces, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo quitar ese carbón? Si se desprenden una cantidad de problemas ahí, ¿no? Problemas, digámoslo así, laborales. ¿Qué pasa con esas empresas que en estos momentos trabajan con ese carbón, las empresas que venden carbón? ¿Qué pasaría ahí? Profesor, mire, nosotros dentro del programa de la Colombia Humana hacemos unas propuestas puntuales que me permito considerar de nuevo porque son muy importantes en términos de esa transición energética. Entonces, por ejemplo, dice un párrafo, abro comillas, tercero o cuarto párrafo, dice, en nuestro gobierno el fracking no será permitido y la gran minería de oro a cielo abierto, de oro a cielo abierto tampoco. Se restringirá y condicionará la minería a cielo abierto en función de la protección ambiental y la equidad social. Gustavo Francisco Petro ha dicho, o digamos en sus diferentes intervenciones a propósito de este programa, y es que las mismas consideraciones que usted dice y que trae a colación a propósito de la tesis de su amiga, y es que la fuente de energía más perversa es el carbón porque genera, digamos, los mayores efectos contaminantes, incluso en su transporte, en su extracción, pues obviamente ni se diga, como dice usted, genera unos eh, pasivos ambientales absolutamente enormes, ¿sí? Y eh, claramente, pues nosotros hemos sido conscientes que abandonar una fuente de producción de energía, como lo es el carbón, pues va a generar digamos, unas fluctuaciones económicas muy importantes en términos de las regalías y de la generación de empleo y la generación de, entre comillas, riqueza al país. ¿Por qué? Porque cuando usted mira la tabla de exportaciones de materias exportadas, que Colombia la mayoría son commodities, el carbón y el petróleo ocupan el primer lugar, efectivamente. Para esto, digamos, la propuesta y que está contenida aquí también dentro del programa, que no ha sido un invento, y es claramente, dice, digamos que para hacer esa transición del carbón, especialmente del carbón, ¿sí? Porque digamos que la matriz de consumo de combustible fósil derivado del petróleo, digamos que puede ser un poco más lenta, exceptuando en temas de transporte. Nosotros planteamos lo siguiente, entre ellas tenemos inversión en conservación de bosques y reducción para la deforestación, ¿cierto? Hoy se está pagando por conservar, ¿sí? Ahí cabería una pregunta muy importante y es,
cabría una pregunta muy importante, y es conservar para quién y para qué, pero digamos conservar tecnologías de producción agrícola y pecuaria con menores emisiones de gases invernadero, transición, digamos, de la forma de transformación de materia en bienes de consumo, ¿cierto? Y estímulos a las energías o al uso de energías renovables o menos contaminantes. Pero esencialmente es pasar de una economía extractivista que depende de lo que se saca del carbón a una economía productiva en términos de industrialización, ¿sí? Y de producción del latifundio improductivo. Hoy, pues nosotros conocemos la realidad del país, sabemos en manos de quién está la tierra improductiva, son extensiones de tierra enormes que justifican su tenencia a partir de ganadería, ¿sí? Pero ni siquiera es una ganadería productiva, sino es tener unos animales allí también produciendo gases de efecto invernadero, pero para decir que se está haciendo campesino o campesina, porque las tierras, digamos, están en manos de unas familias identificadas, pero si nosotros transformamos ese modelo extractivista, vamos abandonando la producción de carbón para generar bienes agrícolas de consumo interno y de exportación. No era en vano la historia de Gustavo de Petro cuando habla del aguacate, eh, pues vamos a ir nivelando el ejercicio económico de ir abandonando la producción de carbón y generando empleo y generando riqueza a partir de la producción agrícola y la conservación también de ecosistemas sensibles. Poner a producir una hectárea genera 1.5 empleos y en el mejor de los casos 2 empleos, ¿cierto? La industria del carbón hoy en Colombia no está aportando ni el 3% de los empleos que debería estar aportando una industria o con las magnitudes que tiene, con los daños ambientales, los pasivos ambientales, como dice usted, profesor, que nos deja. Y sí, nos está, digamos, trayendo una inversión extranjera que aquí, pues, no parece no grabarse, parece no pagar impuestos. Yo no sé si usted se acuerda del caso, profesor, no creo que hayan pasado 2 o 3 años, donde apareció una declaración de renta de Cerrejón, donde la declaración de renta estaba en 0 pesos. ¿Sí me entiende? De esa magnitud es el tema de la empresa. Entonces, pueden decir, sí, nosotros estamos mandando el 80% de cosas, digamos, el 80% de commodities que exportamos están relacionados con minerales de producción de energía, pero ¿qué nos está dejando a nosotros? Entonces, es la transformación de ese modelo. Claramente, eso tiene que llevar una temporalidad, ¿sí? No puede ser un corte inmediato porque pues generaríamos un efecto pues negativo en términos económicos que tendríamos que mirar cómo lo vamos a reemplazar. Claramente sí tenemos que meterle el acelerador o el acelerador a fondo a la transición energética y dejar inicialmente pues digamos la producción de carbón, porque como usted dice, digamos nosotros tenemos un consumo per cápita muy elevado en la producción de bienes y servicios, pero esencialmente es transportar ese carbón, llevarlo al otro lado del mundo y que genere allá otros efectos de ambientales adversos, otras externalidades negativas que finalmente nosotros también tendremos que asumir. Entonces, ¿cómo se hace? Pasando de una economía extractivista a una economía productiva, a una economía de industrialización, específicamente en 2 espacios. La industria metalmecánica queda contenida aquí en este programa, que nosotros la abandonamos hace más o menos unos 30 años en el país. Aquí no se produce un tornillo, digamos, pues, para ser un poco eh, ilustrativo, y poniendo a producir el latifundio improductivo, esencialmente, economía agrícola. Muy bien, algo para de pronto hacer énfasis es que se está hablando de transición energética. La palabra transición no es un cambio abrupto de las cosas. La palabra transición lo que implica es que, como usted bien lo dijo ahorita, eso tiene un tiempo, tiene unos espacios, unas temporalidades y que son relativamente amplias, ¿no? O sea, una transición energética no se logra en 1 año, en 2 años, ni siquiera en 4 años. Exactamente. Ni siquiera en 4 años. Si uno mira, por ejemplo, los proyectos que tiene Colombia
de suavizar un poco la materia energética, se está hablando a una fecha del 2050. O sea, que mire que se está hablando en términos como más o menos de 30 años, ¿cierto? Y si uno ve esas proyecciones, pues son muy incipientes, ¿no? Porque usted ahorita dijo que hay que meterle el acelerador. Son muy incipientes porque están diciendo que la introducción de energías alternativas, como la energía solar, por ejemplo, va a tener un aumento de un 2% no más. Entonces, esperar 30 años para que crezca en un 2% la industria, la generación de energía solar, por ejemplo, en un 2%, pues eso como que muy incipiente, ¿no? Pero entonces, que quede claro también el mensaje que cuando se habla de transición energética, hay que esperar un tiempo. Aquí no se va a decir que si Gustavo Petro llega a la presidencia, entonces ya mañana se cierran Ecopetrol y se acaba Ecopetrol. No, no va a ser así. Aunque las empresas de carbón se van a desaparecer al otro día y entonces todo el mundo va a quedar todos los que trabajan en el carbón van a quedar desempleados. Entonces, eso hay que tenerlo claro porque ese discurso es el que utiliza la oposición de los pensamientos progresistas, la posición que tiene todo el pensamiento ecologista. Los economistas neoclásicos lo utilizan diciendo, no, si se cierra el petróleo y si se cierra el carbón, la economía se quiebra y el país va a llegar a tener una miseria total y entonces todos nos vamos a volver paupérrimos. Entonces, me gustaría que hablaran un poquito de alarmas, que la gente le da temor de eso, ¿no? Nosotros previendo eso, también a nosotros nos toca una tarea, digamos, muy difícil, pero muy bonita. ¿Cuál es esa tarea difícil y bonita en términos programáticos? Y es, como usted dice, dejar claridades absolutas sobre situaciones como las que usted está planteando. ¿Por qué? Porque esos espacios donde no hayan claridades, donde no haya, digamos, o no esté el dato específico, o quede en el papel escrito qué se va a hacer, pues lo va a aprovechar, como usted dice, efectivamente, profesor Esteban, la derecha, la ultraderecha o los proyectos diferentes que no son democráticos ni alternativos y que no tienen una conciencia ambiental para atacarnos y seguir manteniendo una matriz energética o una producción y extracción de combustibles fósiles que les permitan mantener un status quo económico que al final es una ilusión. Quiero hacer una referencia acá, no recuerdo si es en la película de... ay, pucha, no recuerdo bien. Bueno, apenas lo recuerdo si lo diré. Pero bueno, hablando de esas claridades, nosotros colocamos dentro del programa lo siguiente, abro comillas. Partimos de la diferenciación entre la extracción de minerales y la del petróleo. ¿Sí? La primera exigirá un replanteamiento inmediato de las reglas de juego. Se replantearán las reglas de juego para la extracción minera en términos del carbón. Pero replantear, digamos, las reglas de juego o replantear el tema político inmediatamente apenas nosotros asumamos, digamos, un compromiso político con el país o de gobierno, no quiere decir que lo vamos a acabar. Pero sí se deben replantear situaciones muy específicas sobre la producción de la extracción del petróleo. Mientras que la segunda, o sea, la extracción del petróleo, implica entrar en una fase de transición hacia la reconversión. Lo que sí queda claro, profesor, en el programa es lo siguiente que a mí me parece muy importante y ya lo dice. En nuestro gobierno el fracking no será permitido. Entonces, claramente vamos a seguir en ejercicios de extracción, de exploración y explotación de combustibles, porque la transición tiene que hacerse de una manera, digamos, no calmada, sino con unos lineamientos técnicos, políticos y económicos que nos permitan ir dando pasos seguros que no vayan a fracturar la economía y no vayan a fracturar las producciones internas ni la matriz energética, ¿sí? Pero en términos de extracción de minerales como el carbón, las reglas de juego tienen que cambiar inmediatamente si asuman
el ejercicio gubernamental. No quiere decir que vamos a pararla, porque no tendríamos, digamos, la solución económica inmediata o la producción inmediata para sustituir una por otra, pero sí en términos ambientales. ¿Qué es eso? Grabar la producción extractivista del carbón. Vuelvo al ejemplo de la declaración de renta. Esa fotografía se volvió viral en las redes, voló por las redes y me parecía absolutamente bien que supieran qué es lo que están haciendo hoy las empresas mineras en el país y es venir, como en cualquier momento de la colonia, traer sus carabelas, llenarlas de nuestros productos, ahí sí es cierto, dejarnos un par de espejos que hoy le dicen regalías, ¿sí? Y llevarse tanto la producción y además dejarnos los pasivos ambientales. Entonces, cambiar las reglas de juego es tratar por lo menos de, con mejoras en términos de las condiciones técnicas de la exploración y la explotación, con la elevación de los gravámenes o, digamos, la mejora de los gravámenes, o que por lo menos paguen lo que hoy se le tienen que pagar, poder ir modelando económicamente cómo hacer la transición a los modelos productivos territoriales de, los, eh, de los territorios feudales o del baldío no productivo. Es lo que quería decir. Pero queda claro aquí. Entonces, nosotros no estamos diciendo vamos a cerrar de una. Mire, y mire esto, profe, que también me parece importante, porque el año pasado le ayuda a Gustavo, a Petro, pues discúlpenme, a construir una ponencia para un tema sobre la pequeña minería o la minería ancestral. Mire lo que nosotros colocamos. La pequeña minería o la minería ancestral estará dirigida al consumo interno, será objeto de un programa concertado orientado a disminuir impactos sociales y ecológicos con base en acuerdos con los actores regionales, y acentuaremos los controles ambientales, laborales y fiscales sobre la minería en curso. ¿Eso qué quiere decir, profesor? Que hoy, un proyecto de ley, un proyecto que cursa en el Congreso, o que quedó, digamos, matriculado en la legislación pasada, quiere grabar con impuestos, pues, valga la redundancia, la pequeña minería, que también es a veces minería en términos de extracción de combustible fósil, pequeñas explotaciones de carbón, bueno, pero ponen en contra a la población, ¿sí? Porque dicen que nosotros somos los que vamos a acabar esa minería o que vamos a sacar la minería. Nosotros dejamos absolutamente claro en el programa, la pequeña minería tendrá unas acciones concertadas digamos, de conservación histórica en términos patrimoniales, pues del ejercicio que se ha venido desarrollando, pero pues tratando de mejorar ambientalmente la situación. Entonces, Andrés, para ir entonces quitando el terror que tiene de pronto muchas personas que dependen de estos trabajos del petróleo, trabajos relacionados con el carbón, entonces lo claro es, eso se va a ir desmontando, pero de manera gradual, de manera muy lenta. Y no es desmontando en el sentido de que se va a cerrar, sino con políticas, por ejemplo, políticas para colocarle más impuestos a la industria para desincentivarla lentamente. Ahora, cualquier repercusión que eso tenga a nivel laboral, todos esos cambios de transición también de personas, porque es cuando se habla de transición energética, también hay transición de personas. Las personas dejan de trabajar en un sector y tienen que hacer un tránsito a otros sectores. Entonces, esos tránsitos de un cambio de un sector a otro en las personas tiene que estar concertado con las comunidades, que es lo que históricamente nunca se ha hecho ni aquí en Colombia y muy pocas veces en el mundo. O sea, siempre que se cierra una industria por algo, pues de malas los que trabajan en eso. Pero entonces, aquí se está dejando claro, según lo que acaba de leer Andrés, que es que cualquier cambio en las condiciones laborales de las personas tiene que tener proyectos para poder reinsertar esas personas que están en un sector a otros sectores de la economía. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si alguien solamente sabe extraer carbón, porque ha extraído carbón su tatarabuelo, su abuelo, su papá, su mamá y él no saben hacer otra cosa, entonces esa persona se cierra la mina de carbón y ¿qué hace?
¿Qué hace la persona? La persona necesita educación, necesita formación, necesita aprender a hacer otras cosas. Por ejemplo, si va a cultivar aguacate, por decirlo así, pues necesita aprender a cultivar aguacate. Claro. O al menos Mire, que sus hijos puedan heredar esa otra práctica mire esto, agroecológica. profesor. Mire esto, profesor, que resume, digamos, esta que he hablado y que queda también en el programa. Dice, abro comillas, cambiaremos progresivamente las energías que utilizamos en la industria, el comercio y en nuestras casas. Empezaremos a usar energías que no contaminen, que sean más baratas y que incluso puedan producir ingresos para las personas. Esta transición será pública, esa transición será pública y privada y nos llevará del petróleo, el gas, el carbón a energía solar, eólica, geotérmica y de las mareas, entre otras. La palabra clave ahí es la segunda palabra del párrafo, dice, cambiaremos progresivamente. ¿Listo? Sí, muy bien. Entonces, bueno, hay otro punto importante, además de este laboral, y es que yo he escuchado en varias intervenciones a Gustavo Petro decir que Ecopetrol pues no se va a acabar. Por más que se cambie la materia energética, Ecopetrol no se va a acabar. Lo que se va a hacer es transformar Ecopetrol. Así es. Háblenos un poco, Andrés, en qué consiste esa transformación, para que de pronto los trabajadores de Ecopetrol, pues de pronto están formando ahorita sindicato, vamos en contra de Petro porque nos va a dejar sin trabajo. Entonces, No, ¿qué pasa ahí con los trabajadores de Ecopetrol? ¿Por qué no tienen que ya sentir miedo de que de pronto Ecopetrol se vaya a acabar? profesor, mire, curiosamente, mmm, hace, es que nosotros somos un cúmulo de noticias con montajes que la derecha intenta hacernos, y casi siempre, o mejor dicho, siempre, no casi siempre, siempre, a través de la construcción de la verdad, a través de la exposición de los motivos, de la generación de los datos, sí, de las personas valiosas como usted, profesor, que tiene una experiencia y tiene una hoja de vida tan brillante, podemos, ahí sí es cierto, prácticamente que, digamos, en el buen sentido de la palabra, darle un bofetadón a aquellos que con fake news nos están atacando a diario. Voy a contar una historia aquí que yo creo que es importante que la comunidad de Colombia Humana y los compañeros y compañeras siempre tengamos presente todos esos ataques que hemos tenido y cómo nos los han elaborado. No sé si recuerde, profesor, usted el año pasado, yo creo antes de la pandemia, seguramente sí, porque creo, o antepasado, sacaron un trino y unas consideraciones diciendo que a Petro le habían dado plata unos mineros y unos mineros, ¿sí? Y Sí, la sí. gente, claro, la derecha armó una historia que los grandes mineros habían respaldado la campaña de Gustavo Francisco Petro a la presidencia, que Petro había recibido dineros de mineras y había recibido dineros de petroleras, y bueno, y empiezan a armar un metarrelato allí, y a mí, apenas yo veo esto, a mí me causa mucha gracia porque precisamente ese día yo estaba ahí cuando se toman, digamos, las fotos, y los mineros de los que habla esa derecha son los mismos trabajadores del Cerrejón, los mismos sindicatos del Cerrejón apoyando a Gustavo en su campaña, entendiendo desde la misma raíz del operario de una maquinaria, del operario eh, eh, de la explotación minera, del que todos los días tiene que manejar el bulldozer o del que todos los días tiene que ir a colocar la carga explosiva para volar un pedazo de montaña para sacar el carbón, dijeron, nosotros creemos hoy en la propuesta de transición energética de Gustavo Francisco Petro y le damos el voto. Eso fue en Río Hacha, yo creo que más o menos por esta época, debe ser, porque más o menos, no, por esta época creo que ya estábamos cerrando las correrías. Y la foto es muy bella porque son los trabajadores del Cerrejón, del sindicato de trabajadores del Cerrejón, los mineros, los tales mineros. Claro, son mineros en términos de profesión, pero no son mineros en términos como los quería hacer mostrar la derecha, apoyando a Petro en la campaña. Y de la misma manera, también, digamos, a través de la plataforma de la Colombia Humana se están haciendo unos encuentros muy bellos. La semana pasada, o no, la antepasada, hubo un encuentro de los trabajadores del abuso, ¿cierto? Que son los trabajadores sindicalizados de Ecopetrol, para hablar de este tema.
Y ellos mismos en su, digamos, claro, hay unas dudas enormes de qué va a pasar con la empresa de petróleos, qué va a pasar con la extracción minera, qué va a pasar con mi empleo, qué va a pasar, digamos, en términos tecnológicos, porque la industria petrolera, entre comillas, ha jalonado también mucho en términos de creación de ciencia y avances científicos, qué va a pasar con eso. Ellos mismos transmitían, pero Petro eh, les transmite la idea que ya es a lo que voy, de qué va a pasar con Ecopetrol, qué va a pasar con la minería, qué va a pasar con cada uno, digamos, de nuestros empleos y cómo tenemos que hacer esa transición. Entonces, voy a otra vez a venir a este instrumento que a mí siempre que me invitan a la escuela lo traigo porque me parece que, insisto, todos y todas las personas de la Colombia Humana debemos conocer este programa. Y dice así, abro comillas, Ecopetrol sin perjuicio de la gestión de la extracción petrolera en la transición se convertirá en una empresa dedicada a la investigación, la promoción y la implementación de energías renovables. Vas a cambiar de negocio, ¿sí? Va a pasar a un negocio más rentable que el negocio del petróleo. Yo no sé si, vuelvo e insisto, que mi llamado, digamos, profesor, con todo el respeto, y es que todos en la Colombia Humana estemos pendientes de las noticias, pendientes de qué dice la revista, pendiente de qué dice el periódico, leyendo en fuentes de internet alternativas, que hay mucho conocimiento allí. Y, profesor, usted me corregirá, el año pasado, ¿fue el año pasado o el antepasado? ¿Cuánto llegó a costar un barril de petróleo? No tenían ni siquiera, era tal la producción de la extracción, la exploración y la explotación, ¿cierto? Y la extracción, que no tenían dónde almacenar el petróleo. Tal fue el momento de la caída de los precios que tuvieron precios negativos, ¿sí? Tenían precios negativos el petróleo, llegó a tener un precio negativo el petróleo. Hoy la generación de energías alternativas se está empezando a cotizar en las bolsas más grandes del mundo, ¿cierto? Y siempre con generaciones positivas en términos de ingreso. Ecopetrol estaba a punto de quebrarse en los últimos 3 gobiernos, ¿sí? ¿Por qué ha estado a punto de quebrarse? Por la caída de los precios del petróleo, porque Colombia es un país donde sus reservas petroleras empiezan a disminuir, empiezan a desaparecer. Por eso el afán de implementar técnicas tan lesivas, nocivas, y contaminantes como el fracking. También los invito, la próxima semana vamos a tener la discusión una audiencia pública donde se va a discutir, me permite la cuña, el proyecto del fracking. Allí voy a hacer una intervención claramente en contra del modelo extractivista que depende tanto del petróleo como lo que estamos hablando hoy acá, y la forma de dependencia de ese modelo a través del fracking. Entonces hoy Gustavo ha utilizado una forma, digamos, una figura literaria, una figura ahí de visualización para hablar de esto. Colombia está sacando cunchos de petróleo. Ni siquiera tenemos un pozo que sea absolutamente, digamos, virtuoso en términos de producción o que tenga una cantidad inexplorada de petróleo, que nosotros estemos durmiendo sobre el petróleo como lo ha hecho Venezuela, ¿cierto? O como, digamos, los países del Medio Oriente. Hoy Colombia está sacando cunchos de petróleo. Y para sacar cunchos de petróleo se necesita primero una inversión altísima en términos económicos. Si el fracking requiere inversiones absolutamente altas, que la empresa incluso hoy no tiene ni siquiera cómo hacerlas, solo lo que está haciendo es exploración eh, para mirar, digamos, las cantidades que se pueden extraer a través de fracking. Pero además los pasivos ambientales que deja el fracking, y esto lleva a la empresa a que la empresa hoy esté una empresa que esté casi que siempre manteniéndose. Sí ha generado unos ingresos, sí ha generado digamos, unas virtudes para el país en términos económicos, pero si hoy no, la empresa no hace esa transición, si no pasa de la extracción de cunchos de petróleo a través del fracking, si no pasa de la exploración y la explotación también convencional de pozos petroleros a convertirse en una empresa que genere ciencia y que invierta y que genere negocios en términos de otras formas de energía, la empresa va a desaparecer. Ahí sí va a desaparecer. Ahí sí va a dejar en la calle mujeres, niños, niñas, pensionados. Va a dejar, a ese sí nos va a dejar un pasivo pensional, nos va a dejar un pasivo ambiental, nos va a dejar
un vacío en términos fiscales porque digamos, la plata que genera Ecopetrol es importante si no se empieza a hacer esa transición. Hoy el petróleo no es negocio, vuelvo, insisto, como progresistas debemos estar informados. El año pasado, es que, profesor, ¿fue el año pasado o antepasado la caída del precio? Yo creo que fue el antepasado. El Eh, año eh, antepasado. con valores en bolsa negativos. O sea, antes le estaban pagando a uno por recibir un barriles de petróleo. Y claro, pagaban porque es que no tienen ni dónde guardarlo, ni nadie lo está usando. Hay una caída en la producción, un tema en China, un tema en Rusia, ¿sí? Porque son dinámicas económicas, políticas, psicológicas de esa complejidad, pero que nos dejan una enseñanza y es, si Ecopetrol no empieza a buscar digamos, o a variar el negocio, ¿cierto? Va a ser una carga fiscal para el país. Es como la señora que las arepas no se están vendiendo, pues hagamos empanadas y el negocio vuelve y crece, ¿sí? Pero no es que haya abandonado el negocio de la comida, pero Eh, sí cambia de... Exactamente, entonces Ecopetrol se transformará y seguirá siendo una empresa que genera energía, del sector de la energía, pero otros tipos de energía. Claro, Eso básicamente, y hay que hacer esa transición, pues porque si sigue así, lo más probable es que se ahí quiebre, sí porque desaparece. en el mundo entero la tendencia es a disminuir el consumo del petróleo. Bueno, ya hemos discutido uno de los, podemos decir, de los obstáculos más grandes que tiene la transición, que es la parte laboral. Ya lo hemos dicho, que esa parte laboral, aquí en Colombia, esa transición se va a hacer de manera paulatina, para no afectar en lo posible a los trabajadores que están ahí en ese sector. Otro obstáculo que tiene que superar para hacer esa transición es tener la cooperación de, si no todo, gran parte del sector industrial, del sector económico, o sea, del sector automotriz, del sector Sí, de transporte, porque no haríamos nada si cambiáramos de materia energética y seguiríamos comprando autos, por ejemplo, que se alimenten con gasolina. Entonces, así al es. menos los autos de transporte público, pues deberían de ser eléctricos, no todos en Colombia, al menos comenzar con eso. Entonces, ¿cómo conseguir que los industriales, todos esos sectores, ahora que dependen también en gran parte de estas fuentes de energía, puedan comenzar también a ver cómo hacer ellos también la transición y apoyar esa transición? Claro, claro, profe, mire. Como yo lo dije al principio, digamos, la producción de bienes y servicios o bienes de consumo en el país dependen un 80% o tienen, digamos, o consumen algún tipo de energía en algún momento de su cadena productiva, combustibles fósiles, sea en el transporte, sea en la producción, sea también como elemento, digamos, en términos de la generación del mismo bien. Y pues nosotros, esencialmente, habrán unas etapas en esa transición que deben asumirse y deben ser negociadas con estos sectores. ¿Y nosotros qué escribimos o qué le escribimos a esos sectores? ¿Qué les dijimos? Pierdan miedo, pierdan miedo, que ni les vamos digamos, no vamos a ser un ente perseguidor o no vamos a ser un gobierno perseguidor porque usted esté generando, porque aparte puede un industrial, una empresa está generando empleo, está generando riqueza, ¿cierto? Una buena empresa redistribuye riqueza, ¿sí? Pues paga al empleador, digamos, en términos un poco del discurso del trabajo. Eh, pero se le van a dar beneficios. Aquí queda escrito, pase a la reconversión. Entonces, cuando usted como empresario tome conciencia de que va a consumir una energía que en términos, digamos, temporales va a disminuirle los costos, ¿cierto? Va a disminuir incluso la ecuación del valor económico total en términos de la producción, ¿sí? Y va a generar unos beneficios ambientales que no solo van a ser para usted y para sus hijos, sino para el bien común, pues nosotros estaremos dispuestos a reconocerle su aporte a la transición. Voy a buscar precisamente porque lo estaba leyendo hace un minuto, donde dice
Mire, no, esta no es, qué pena. Mire, exigiremos a las empresas mineras la rehabilitación de las áreas intervenidas. No, este aquí no está. Uy, se me perdió. Andrés, Mire, ya lo mientras encontré, buscas mire. ahí, No, ya lo encontré, profesor. Mire, dice, ajustaremos la regulación y adoptaremos políticas de promoción para que las empresas desarrollen tecnologías y para que usen tecnologías de producción de energía hídrica descentralizadas y de pequeña escala y que no utilicen represas, embalses ni combustibles fósiles. Así que habrá ese impulso a esa transición, ¿sí? Puede que tengamos, digamos, que hacer algún ajuste fiscal para poder generar esos impulsos a la industria, pero si usted le está generando un beneficio hoy digamos, al consumo energético y a los impactos que nos van a traer el cambio ambiental, ¿por qué no reconocerle eso? Eso se transforma en que usted puede generar más empleo, eso se transforma en que usted va a generar mejor producto, eso se transforma en que usted va a tener una mejor aceptación en las nuevas ciudadanías, porque profesor, digamos, qué pena que me le meta al rancho un poco, usted y yo somos ya un poco más grandes, pero las nuevas ciudadanías, hablando en términos de los jóvenes que están allí formándose, que están escuchando este programa, que van a las escuelas de formación política, que tienen un interés medioambiental, ¿sí? Digamos, voy a traer el ejemplo de un amiguito mío que es Francisco, ¿cierto? Todos conocen a Francisco Vera Manzanares, que es el niño ambientalista, sí, un niño de 11 años que tiene una conciencia ambiental absolutamente brillante y que entiende estos temas a la perfección, pues esas personas también son las que van a consumirle su producto. Si usted le dice a Francisco, ¿sí? O a cualquier niño, o a Greta, le pone dos productos y dice, vea, yo aquí tengo este celular que fue elaborado eh, reemplazando el 30% de materiales y de combustible fósil por fuentes de energía sostenibles, y tengo este que el 100% fue construido con materiales extraídos de manera, primero, en términos de explotación laboral, segundo, en términos ambientales no sustentables. ¿Cuál de los productos va a consumir una de esas nuevas ciudadanías? Su conciencia le da para elegir. Y esta industria que no se adaptó, que no mitigó, que no mejoró sus prácticas y que no se transformó en el consumo de energía, pues va a desaparecer. ¿Por qué va a desaparecer? Porque nadie la va a consumir. El objeto final de las empresas que producen bienes y servicios, pues es el consumo. Pero ¿cómo se consumen? Es la pregunta. ¿Cómo se produce? ¿Sí? Entonces, la misma ciudadanía le va a empezar a exigir a esos empresarios, al que produce la chaqueta, al que produce los zapatos, al que produce, incluso en términos locales, a la señora que hace las arepas, a la señora que le va a decir, usted, su merced, ¿de dónde trae el maíz pelado para hacer las arepas? Le dice, lo traigo a 50 kilómetros o 100 kilómetros teniendo digamos, un grado más alto de consumo, una huella ecológica más alta de consumo de combustible, o se lo compra el productor local, que es la señora vecina, doña Mariela, que tiene una granja y lo puedo traer aquí en la bicicleta o con alguna otra forma de locomoción. Pues estas nuevas ciudadanías tienen la capacidad de elegir eso, de escoger eso. También es un llamado, una reflexión, profesor. bueno, muy bien. Yo quisiera, antes de finalizar con la última pregunta, saludar a las personas que nos saludan también por el chat Qué bueno. acá en Facebook. Por ejemplo, Isabel Pérez nos está diciendo, es un gusto escuchar temas tan importantes. Por acá también Jonathan Zapata nos aclara que el barril del petróleo estaba a $5. Y bueno, yo creo que Andrés se desconectó, no sé, esperemos que se conecte otra vez. Eh, bueno, y también saludamos, bueno, Jonathan Zapata también nos dice, la pandemia nos dejó estos temas tan importantes. Bueno, muy bien. Entonces, la última pregunta que tengo para Andrés, no sé si Andrés me está escuchando, y si él no se puede conectar, pues voy a tratar de responderla yo mismo, es, ¿qué pasa si... Gracias, profesor. Aquí ya está volviendo Andrés.
Bueno, yo precisamente estaba haciendo la última pregunta. Yo dije, No, se le si está Andrés escuchando. me conecta, me tocará responderla a mí solo. Entonces, la última pregunta, Andrés, es, una transición energética dura varios años, no va a durar 4 años. Estamos hablando de un programa, de una transformación política, social, económica, que va a incluir incluso varias generaciones. Puede durar 20 años una transición energética o más, porque eso también requiere que cambie la forma de pensar. No es simplemente cambiar la forma de consumir, o sea que vamos a cambiar de consumir petróleo a consumir energía eléctrica, pero esa no es solamente la transformación. La transformación también es disminuir el consumo de energía como sociedad y como planeta mismo. Tenemos que aprender a vivir de manera más simple, de manera más austera en términos energéticos. ¿Cómo hacer entonces para poder tener un proyecto exitoso de transición y poder garantizar que van a haber más gobiernos progresistas o gobiernos al menos que tengan conciencia social después de Gustavo Petro? ¿Cómo Claro. hacer eso? O sea, eso es como, bueno, nadie puede garantizar eso, pero al menos cómo diseñar un proyecto que de pronto con un cambio de administración no se tira a la basura. Me, me, me da, digamos, alegría cerrar con esta pregunta por varias cosas. Primero porque usted lo ha dicho, la transformación no solo depende del gobierno, sino de las decisiones personales que nosotros estemos tomando en términos de formación también de nuestras juventudes, nuestros jóvenes, las y los jóvenes, de la escuela. Por eso la escuela, vuelvo, insisto, y quiero volver a echar la cuña, me dirán que soy un lambón, me dirán que lo que quieran puede decirme, así como me han dicho todo. Ya en este ejercicio político me han dicho todo, que la escuela política es absolutamente maravillosa para formar a los jóvenes, a las y los jóvenes. Esa transformación depende de cómo nosotros adaptamos también el sistema educativo, el sistema normativo, el sistema económico, ¿cierto? Son unos retos enormes, enormes, en un país que ha vivido de el que dirán, ¿sí? Del consumo, de yo tengo el carro más grande, yo tengo la ropa más cara, yo soy el que más viajo, ¿sí me entiende? Y digamos que consumir no está mal, ¿sí? Porque eso también ha sido lo que nos han querido tildar, de que nosotros somos unos castrochavistas y que vamos a tener a la gente pues aguantando hambre y en alpargatas. Eso es falso. Es cómo se logra ese consumo. Pero para ir puntualmente a lo suyo, me alegra porque quiero traer a la colación un personaje que me parece absolutamente nefasto. Ojalá algún día pues tenga oportunidad de volver a verlo, y es el señor periodista Luis Carlos Vélez. Hace 2 años, hace 3 años, exactamente, le pregunta a Gustavo Francisco Petro, nuestro candidato por la Colombia Humana y la coalición, digamos, de Colombia Humana, UP y Maíz. Señor Petro, yo hace poco subí ese video, a ver, paréntesis, ahora subí ese video a Twitter. Dice, señor Petro, lo que usted propone es la misma pregunta que usted me hace. Lo que usted propone en términos energéticos y esas transformaciones profundas que usted propone no se logran en 4 años. ¿Usted va a hacer algo para transformar la Constitución y quedarse 4 años más? Una pregunta cizañera, malintencionada, vulgar, grotesca, y tengo una cantidad de adjetivos que se los podría decir así. ¿Sí? Porque nosotros, digamos, comparablemente vimos la entrevista con Duque y lo puso para tocar guitarra. ¿Qué dice Petro frente a esto? Dice, señor, efectivamente, estas transformaciones profundas no se logran en 4 años. Como dice aquí el profesor, se logran 15, 20, 30 años, las transformaciones más profundas, ¿sí? Algunas deben ser inmediatas, como la educación gratuita de calidad y universal, la reforma a la ley 100, eso debe ser inmediato, eso nos está afectando nuestros derechos, y yo, digamos que como militante de la Colombia Humana y digamos teniendo un tema, digamos, ahí organizativo allí, le pido a Gustavo y a las personas que van a ser parte de ese gobierno que esas transformaciones sean inmediatamente. Pero estas transformaciones que
tienen que ver con un poco con el modelo histórico, económico, y que tienen que ver con las decisiones que generan los grandes retos, pues no pueden ser ya, hoy, mañana. Tienen una temporalidad. ¿Cómo hacer para que logremos esa transición o logremos tener esa temporalidad de 10, 20 años y logremos al final de unos gobiernos que de verdad deben ser progresistas para asumir estos retos, se logren esas transiciones? Otro paréntesis, los últimos 5 gobiernos, 2 de Santos, 2 de Uribe y 1 de Uriduque, han sido los peores gobiernos en temas ambientales, los peores gobiernos en temas de transición energética, los peores gobiernos en impulsar las locomotoras mineras, como lo decía el señor Nobel Santos. ¿Qué se debe hacer para que logremos que esa transición se dé? Pues que las bases de esa transición y la conciencia ciudadana, como ha dicho el profesor Esteban, la conciencia en cada uno de nosotros sea tan alta que la siguiente persona que escojamos no sea ni siquiera la que tenga que salir a decir Petro, ¿sí? Sino sea la persona que sea capaz de mantener esos beneficios en términos ambientales, en términos económicos, en términos sociales, y darle continuidad a lo bueno, ¿cierto? Y mejorar lo que quizás, espero no, se haga, digamos, en términos menores en un gobierno de Gustavo Petro. No somos perfectos. Me gustaría. Pero mire lo que pasó en Bogotá y en el gobierno de Bogotá Humana. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de haber logrado sacar a 500.000, casi 540.000 personas de la pobreza con Gustavo Petro al final de la, del mandato en Bogotá, pero la gente eligió a Peñalosa. Tuvimos las mejores mejoras, valga la redundancia, en términos de política ambiental y ejecución ambiental, recuperando la mayor cantidad de hectáreas, por ejemplo, de humedales, ¿cierto? Generando unas de verdad escuelas de formación en términos científicos, en términos ambientales y artísticos y de creación para los jóvenes y las jóvenes en Bogotá, pero los padres de esos jóvenes fueron y eligieron a Enrique Peñalosa. Entonces, yo creo que hoy la juventud, eh, las nuevas ciudadanías y las personas que hacen esta escuela, como Constanza, como usted, profesor, como todos los que han venido aquí a participar y generan estos espacios diversos de conocimiento, pues en el momento de distribuir estas charlas, algo les debe quedar. Y ese algo es que si nosotros conocemos los beneficios que nos puede dar hacer una transición energética, la siguiente persona que nosotros elijamos para darle continuidad a ese programa debe ser una exigencia de ese programa concertado, eh, la continuidad de esa transición energética. Así que no es ni manteniéndose en el poder, ni es eligiendo el siguiente presidente a dedo, o el siguiente congresista a dedo, o el siguiente ministro a dedo, ¿cierto? Sino generando las bases de transformación mental, de conocimiento, de construcción, de ser más conscientes, como dice el profesor Esteban, en términos de cómo consumimos, de tener una huella de carbono, una huella ecológica mucho más baja, sabiendo qué es lo que va digamos, ni siquiera a nuestros hijos, sino yo qué tipo de agua voy a consumir en 20 años o en 30 años, ¿cierto? ¿Qué tipo de ecosistemas voy a poder disfrutar en 20 o 30 años? ¿Habrá alguno? ¿Conservo? ¿No conservo? ¿A quién elijo? ¿Cómo elijo? Ni siquiera para pensar en las generaciones futuras, como está dada esa construcción del significado de la palabra sustentable. Ni siquiera pensando en las generaciones futuras. Intentando un poco ser egoístas en términos conceptuales de la economía ambiental, que es una economía nacida en el neoclasismo, es yo qué voy a poder consumir en 30 años. O seremos un mundo en el que tendremos que aguantar hambre, tener una guerra del agua y estar intentando o seguir sacando esta vez no cunchos de petróleo, sino cunchos de agua para poder vivir o intentar vivir. Bueno, muy bien, Andrés, muchas gracias por su tiempo, gracias por todo el conocimiento que nos has podido exponer en esta noche. En realidad son cosas muy valiosas, son cosas que nos colocan a pensar
y a pensar en los cambios económicos, sociales que tenemos que hacer, pero también algo muy importante, es que el cambio más importante que tenemos que hacer es el cambio dentro de nosotros mismos, un cambio de mentalidad, un cambio de formas de pensar, unos cambios de formas de consumir. Las formas en que consumimos son las formas que pensamos. O sea, si estamos pensando en estar comprando a toda hora, mire que muchas personas en la pandemia se desesperaron, no porque estaban en la casa encerrados, sino porque no podían salir a comprar. Y apenas les dieron un espaciecito, lo primero que fueron es a los centros comerciales a comprar como locos, porque es una cosa que culturalmente ya la tenemos, porque desde niños nos acostumbran a eso, a consumir. Entonces ese consumo es el que tenemos que, ese cambio, esa transición es la más importante que tenemos que hacer. Pasar de seres consumistas, depredadores, prácticamente como una especie de parásitos que nos hemos convertido los seres humanos, a ser unos seres que preserven, que cuiden y protejan, nos protejamos entre nosotros mismos y protejamos a otras especies que tienen el mismo derecho de vivir en este planeta, al igual que nosotros. Bueno, Andrés, muchas gracias por tu compañía. No, profesor, muchas gracias por la invitación. Bueno, entonces aquí es... Profe, sí. una última cuña. Vuelvo, insisto, digamos que ustedes vieron que toda la charla, la conversación que he tenido con el profesor, a los que nos están viendo y nos verán después en la retransmisión de la escuela, y es que yo sigo haciendo alusión al documento. Entonces, cualquier persona que quiera tener el documento, con gusto se lo facilito, pues ustedes me pueden encontrar por las redes. Y para que lo leamos, para que sea una herramienta didáctica y de enseñanza, no solo para nosotros, sino para todos, que nos permite dar estas discusiones de una manera sensata, ¿sí? De una manera real, ¿sí? Sin inventos, sin decir es que Petro dijo, no dijo, o la Colombia Humana dijo, no dijo, sino lo que está acá, en un país donde la legalidad es tan atacada y a nosotros sí nos persiguen, digamos, en términos de cumplimientos. Entonces, cuando nosotros pasamos este programa a la registraduría y lo dejamos enmarcado como nuestro programa, que va a tener que sufrir unas transformaciones, por supuesto, pues porque las variables ambientales y económicas hoy son diferentes, lo que dice acá lo tenemos que cumplir, ¿sí? Si no lo cumplimos, pues primero es un acto de lealtad con nuestros votantes y nuestras votantes y nuestros ciudadanos y ciudadanas, sino que además tiene unas implicaciones legales. Y quiero leerles este último pedacito, porque me parece muy chévere, profe, qué pena me le robó un segundo del programa. No, bien pueda. En términos ambientales, en términos de la explotación minera y la producción y extracción de combustibles fósiles, le damos todo el poder decisivo a la ciudadanía. ¿Y cómo se lo damos? Con este párrafo. Respetamos las decisiones democráticas de las consultas populares que ha querido acabar hoy el Centro Democrático y la derecha. Y se asignarán recursos para programas de desarrollo productivo en zonas donde se decide no continuar con la exploración minera y la extracción minera. Exigiremos a las empresas mineras la rehabilitación de las áreas intervenidas en riesgo inminente, la descontaminación de los ríos, así como el restablecimiento de los derechos de las poblaciones afectadas, como debería estar haciendo hoy el pueblo y como lo han hecho, digamos, un ejemplo, Ríos Vivos, para restituirle los derechos a las habitantes, a los y los habitantes de Durituango. Así que la decisión última de esa transformación en ese modelo energético y esa extracción minera que ha generado guerras, ¿sí? Que ha generado guerras, que se han generado desapariciones forzadas, que ha generado alianzas entre algunos malintencionados empresas y el paramilitarismo para poder desplazar a las personas y poder meter allí el tubo y sacar el petróleo, pues nosotros le vamos a entregar y le vamos a revitalizar el proceso de los procesos consultivos populares a las personas y serán absolutamente vinculantes, no como intentaron hacerlo el gobierno de Juan Manuel Santos, como intentó hacerlo el gobierno o como lo ha intentado hacer el gobierno de Uriduque y el gobierno de Uribe en sí. Transformar la herramienta de la consulta popular
para que las decisiones no sean establecidas por la población, ¿sí? Y esto es una cosa muy bonita, cerrando, profe, qué pena, es que alrededor de la defensa del agua, de la defensa del territorio, de la defensa de los recursos ambientales, de la defensa del patrimonio ambiental, de la defensa del ecosistema sensible, no se reúnen personas de izquierdas y de derechas, se reúnen personas defensoras de la vida. Por eso este es un programa para la vida. Gracias, profesor. Muy bien, muchas gracias, Andrés, por ese mensaje final tan especial. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Los invitamos entonces el próximo jueves que nos encontremos en este mismo horario, en este mismo canal. ¿Listo? Vamos a seguir hablando de temas ambientales. Hasta luego, que estén muy bien. Y saludos a Constanza. Muchas gracias a la escuela. Bueno, chao.